Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a una nueva enseñanza. Hoy con el tema de Filemón. Vamos a meditar en los versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así. Epístola a Filemón. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y hermano de Timoteo, a Filemón, el amado colaborador nuestro, a la hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia a vosotros y paz por parte de Dios, Padre, del Señor Jesucristo. La idea principal que tenemos en la epístola de Filemón, de los versículos del 1 al 3, es la siguiente. Los que están en Cristo son introducidos en una familia espiritual por la gracia de Dios y son llamados a participar en su obra. Filemón es una carta que Pablo escribió mientras estaba preso bajo arresto domiciliario, versículos del 1 al 9, durante lo que se le llama su primera prisión romana, que encontramos en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, la fecha de la carta estaría comprendida entre los años 60 al 63 después de Cristo. Esta sería del mismo periodo de la que se escribió las cartas a los Efesios y a los Filipenses, a los Colosenses. Algunos se han referido a Filemón y a Colosenses como las epístolas hermanas, puesto que Filemón vivió en Colosas y las dos cartas probablemente llegaron al mismo tiempo. Esta breve carta de 25 versículos es uno de los escritos de Pablo. Aunque está dirigida a Filemón de Colosas, no es en un sentido estricto, es una carta privada como se revela en el contenido. No obstante, está motivada por un problema personal que el apóstol esperaba resolver. Esta carta ofrece una interpretación de la visión de la estrategia del apóstol Pablo para trabajar con los problemas personales que afectaban la vida de los conversos en la familia de Dios. Filemón es uno de los 5 libros de un solo capítulo de la Biblia. En los otros 4 son Abdías, segunda y tercera de Juan y Judas. La carta hace referencia al esclavo Onésimo, quien huyó de su amo Filemón. Onésimo escapó a Roma, donde providencialmente entró en contacto con Pablo y se convirtió, versículo 10. El apóstol envió entonces a Onésimo de vuelta a Filemón en esta carta, en la que le pide la mano a su amo que lo perdone de su castigo como esclavo y ahora es su hermano en Cristo, versículo 16. Esta epístola, por lo tanto, es una carta familiar y un llamado personal de Pablo a Filemón, en el que le pide perdonar incondicionalmente y recibir al nuevo a su esclavo Onésimo sin penalización, versículo 17. Antes era un esclavo, pero ahora es un hermano amado, versículo 16. Antes era nadie, pero ahora es útil para todos, versículo 11. Pablo está interesado para que se reconcilien, que afirmen que hará cargo personalmente de las deudas de Onésimo que se haya contraído, versículo de 8. No sabemos por qué el siervo huyó, si se robó algo a su amo, aunque parece que sí lo hizo. Lo único que sabemos es que se convirtió en un siervo de la apelación del apóstol, dado a que su esclavo estaba sujeto a una severa disciplina o incluso a la muerte para huir. La apelación de Pablo es un acto de bondad, de gracia en nombre del fugitivo. Por atraparse en un problema derivado a una situación de esclavitud, esta carta ha ocupado un lugar destacado en los debates en torno a esta instrucción. Ha sido apelada con confianza tanto por quienes sancionaron la esclavitud como quienes abogan por la abolición. Si bien es cierto que las palabras del apóstol aquí no pueden interpretarse como abogando por la abolición de la esclavitud, el espíritu de la epístola definitivamente es apoyado a esa posición. La manera en la que Pablo trata el problema de Onésimo indica la forma en que el cristianismo enfrentó los males de la sociedad humana.
haber denunciado directamente la institución de la esclavitud humana habría sido problemático, habría precipitado un conflicto inmediato entre Roma y el cristianismo, había marcado al cristianismo como antisocial y el puesto que todos los poderes del imperio en su contra. En lugar de afectar frontalmente a la institución de la esclavitud, el cristianismo incluyó un espíritu de mayor gracia y compasión y consideración de quien en última instancia supo que la muerte es la malvada institución. De hecho, de que alguien que se predice de llevar el nombre de Jesucristo pueda defender la esclavitud de cualquier tipo, simplemente otra acusación en nuestra depravación y de maldad. Esta carta es un maravilloso ejemplo del uso de la exhortación mitigada, que podríamos llamar una suave torcedura de brazo, en efecto, como lo hizo el discurso oratorio. Tiene tres componentes más destacados del problema: mandato y motivación. No obstante, Pablo traslada el mandato de la posición final del texto. Eso se confirma en el hecho de que no hay un solo imperativo en los versos del 1 al 16, sino que en los versos del 17 al 20 suelen rápidamente tres imperativos. Un cuarto estará en el versículo 22. En el verso 17, por lo tanto, es la clave de la epístola. Allí Pablo dice a Filemón: acoge a Onésimo como a mí. Pablo emplea el acto psicológico y espiritual sin sacrificar su autoridad apostólica. Además, fundamenta su petición al Evangelio, como veremos en los versículos del 17 al 20. De hecho, la analogía es demasiado obvia para perderla. Esta epístola también es una guía perspicaz sobre los creyentes deben llevar a cabo la tarea de meditar en los conflictos dentro de la familia de Dios, como manual de instrucciones para resolver dificultades personales entre cristianos. Esta breve carta es de un gran valor. Cuando Onésimo regresó de su estancia con Pablo, probablemente Tíquico le acompañaba de vuelta a Filemón mientras llevaba la carta a los colosenses, Colosenses 4 del 7 al 9. La familia tiene que ver un asunto importante y se debe tratar. Veamos cómo lo expresa en esta conversación. Servimos por asignación divina. Filemón, versículo 1. Los cristianos son nuevas creaciones de Cristo, 2 Corintios 5, 17, salvados por la gracia mediante la fe. La perfecta obra expiatoria de Jesús tenemos una nueva identidad. Esta nueva identidad afecta tanto a nuestra posición como a nuestra postura. Ambas son dadas por Cristo. Todos los que le siguen son sus hijos por posición, pero recordamos que somos salvados por el servicio de la actitud. Nuestra posición es la misma, todos somos hijos adoptados en la misma familia, Romanos 8, 16, 17, pero nuestro servicio es específico y particular, en la cual adopta diferentes formas. Es por la designación y la providencia divina, y debemos abrazar con la misma facilidad y disfrutar de la primera. Sabemos quiénes somos. La intención de instruir y ver cómo Pablo designa a sí mismo en sus cartas. 9 veces dice el apóstol, Romanos 1:1. 3 veces le llama a sí mismo siervo, Romanos 1:1, Filipenses 1:1, Tito 1:1. Era feliz esclavo espiritual enviado con autoridad delegada del Maestro, el Rey Jesús. Sin embargo, aquí en Filemón hace totalmente la diferencia. Pablo se autoidentifica como prisionero. Solo en esta ocasión comienza la carta de esta manera, aunque hay otros lugares en otras cartas en donde se conoce de su encarcelamiento. También es interesante saber de quién es prisionero de o por Cristo Jesús. Pablo quiere parecer preso de Nerón en el año del 54 al 68 después de Cristo, pero es, en un sentido más profundo, un prisionero del Mesías, del Rey Jesús. Pablo está aquí bajo arresto domiciliario y espera el juicio por designación y providencia divina. No es un accidente, no es una circunstancia desafortunada de la vida, no es una mala suerte. Él sabe quién es y de quién está, en dónde está por el Evangelio. Filemón, versículo 13. Los poderes políticos que hoy pueden engañar y pensar que tienen el control, pero en realidad no lo tienen. En estas frases lo podemos entender. Todos los detalles del encarcelamiento, así como el desenlace ya en la sentencia de la muerte o la absolución, están en manos de los que fueron atravesadas por este prisionero. Esas mismas manos que ahora controlan todo el universo
de interés de la iglesia. Efesios 1:22. Sabemos que a quién queremos agradar. Pablo es un prisionero por Cristo Jesús. No era un prisionero cualquiera, era prisionero por su Mesías, el Salvador, habiendo sido comprado y redimido por sangre. Romanos 3:4, versículo 25. Sabría quién era su maestro, sabía quién era su rey. La vida puede volverse terriblemente complicada y confusa y perdernos de vista a quién debemos esforzarnos por complacer. Esto es especialmente cierto en los mitos, pero también para los políticos y los empresarios y los deportistas, los de la lealtad divina, que pueden atraparnos fácilmente, alejándonos de nuestro Salvador. La singularidad devoción de Pablo nos recuerda las advertencias de Jesús sobre el dinero. Nadie puede servir a dos señores, porque se aborrecerá al uno o amará al otro, o apreciará al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La misma regla se aplica a todo lo que entiende a distraer nuestros afectos del Señor Jesús, y además del peligro espiritual de seguirnos. Estos son los amores que compiten entre sí y suelen ir acompañados de la ansiedad, de la presión arterial alta y de las úlceras. Por lo tanto, usted debe establecer en su corazón, en su alma, de una vez por todas, que vivirá conforme a un silencio del principio de la vida. Todo lo que verdaderamente importa en la vida es que yo complazca a Jesús. El hecho que es muy importante complacer en todo el mundo, así que deje de interrogarlo. No intente agradar a otro mundo. Mejor esfuércese por completar y complacer a alguien y asegurarse que haga a alguien que sea Jesús. Gálatas 1:1. Servimos como socios dedicados. Filemón, versículo 1 y 2. Pablo tenía un don para describir a los miembros de la familia de Dios. Tales descripciones son variadas y en ocasiones coloridas. También son perspicaces en cuanto a lo que dice Dios y hace en nosotros a través del Evangelio de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesús salva a un individuo del pecado, lo hace con un propósito. Para algunos nosotros su plan es bastante simple y no hay nada en espectacular o inusual. Para otros la misión de Dios es más pública, visible y extraordinaria. A otros se los llama una vida de trabajo muy duro e incluso peligroso. Todo esto viene en una elección de Él, no de nosotros. Lo que podamos hacer, ya sea mundano o lo milagroso, es alegrarnos de saber que tenemos compañeros dedicados dentro de la familia de Dios. Con ellos trabajamos codo a codo para la expansión del Evangelio en todo el mundo. En los versículos 1 y 2, Pablo nos da una imagen de alguno de esos socios. Sirvamos como hermanos, versículo 1. Pablo informa a Filemón que Timoteo, su hijo en la fe, primera de Timoteo 1:2, está con él. En la inclusión en el nombre indicaría su apoyo a Pablo en el asunto de Onésimo. Además, es probable que Timoteo conozca a Filemón. Algunos piensan que Timoteo, aunque no es el autor de la carta, puede haber servido como amanuense o secretario de Pablo para su escritura, o posible que sea seguro o no. Pablo llama simplemente a Timoteo nuestro hermano, literalmente el hermano, él por el medio que Cristo forma por parte de la familia. La designación de Timoteo como hermano también le recordaría a Filemón la gran hermandad de todos los creyentes, a lo que él mismo se había incorporado a su propia conversión. Era este mismo espíritu de hermandad, engendrado por la fe en Cristo, el que Pablo esperaba la confianza para la obra de una amable recepción para Onésimo en un corazón de Filemón. El servicio y los colaboradores de trabajo, versículo 2. Filemón, cuyo nombre significa el que ama o el afectuoso, es principal destinatario de esta carta. Parece que era un residente de una pequeña ciudad de Colosas, de acuerdo con la carta en Colosenses 4:9. Era lo suficientemente rico como para tener esclavos de una casa en la cual la iglesia podría reunirse, habiendo llegado a Cristo a través del ministerio de Pablo. Filemón 19. Pablo lo describe como nuestro amado hermano y colaborador. La palabra traducida como querido en la NBI es literalmente amado. Filemón era tanto un hermano muy amado en Cristo como un colaborador de trabajo en el Evangelio. Se señala que
Pablo puede usar colaborador para denotar a los cristianos en general, 2 Corintios 1:24, pero generalmente aplica esta designación solo para personas que han trabajado estrechamente con él con un ministerio significativo, Romanos 16:3-9, 1 Corintios 3:9. Es obvio que la familia de Dios necesita muchos colaboradores. El trabajo, si quiere funcionar y trabajar eficientemente, necesita muchos Filemones. El servicio a las hermanas, versículo 2. Apía era probablemente la esposa de Filemón, su nombre significa cariño. Es fácil pensar que había y que estaba activa en el servicio de Jesús junto a su marido. Me imagino como una mujer, como en Tito, versículo 2, es mentoreada a las mujeres más jóvenes para que crecieran en gracia y madurez en el Señor. Curiosamente, la tradición eclesiástica dice que aprendía hasta la muerte por su fe en Jesús junto a su marido durante el reinado de Nerón. Servíamos a nuestros compañeros de lucha, versículo 2. La Biblia no rehúye el uso de imágenes militares para describir la vida cristiana. Estamos en guerra contra los potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad, las regiones celestes, Efesios 6:12. Debemos pensar y vivir que como estos están en una gran guerra de vida o muerte por las almas de los hombres. Por lo tanto, Pablo se refiere a Arquipo como nuestro compañero de lucha. La única otra persona a la que Pablo llama compañero de lucha es a Epafrodito, Filipenses 2:25. Arquipo era un militar espiritual, una boina verde del Evangelio. También era posiblemente el hijo de Filemón y Apía. Y se menciona en Colosenses 4:17, donde se desafía cuál es el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. De los que siguen al Rey Jesús como comandante y jefe, están llamados a ser soldados, no civiles. Somos guerreros para su gloria, no espectadores sellados a la imagen del campo de batalla. La tradición eclesiástica dice que es valiente guerrero en Cristo, murió apuñalado en una tumba en los tiempos de Nerón, como muchos soldados en la cruz parece haber muerto en el campo de batalla de la fe. Servimos a una comunidad de creyentes, versículo 2. Pablo dice en el versículo 2, a la iglesia que se reúne en tu casa. Es interesante describir que no hay evidencia ni construcciones ni de templos de ninguna magnitud en el siglo número 3. Aparentemente la iglesia primitiva puso el mundo patas arriba sin edificios elaborados con brotes y programas. El Nuevo Testamento ofrece numerosas referencias a las iglesias domésticas y a sus anfitriones. Gallo en Roma, Romanos 16:23, Ninfas en la Odisea, Colosenses 4:15, Arquipa y Priscila en Éfeso, 1 Corintios 16:19, Filemón en Colosas, Filemón 2. Se señala que el cristiano se extendió en el primer siglo a través de la evangelización doméstica realizada y se forma a los cristianos en la manera que se describe. El hogar podría utilizarse para la enseñanza e instrucción sistemática, Hechos 5:42, presentando una planificación del Evangelio a amigos y vecinos, Hechos 10:22, reuniones de oración, Hechos 12:12, reuniones improvistas de evangelización, Hechos 16:32, sesiones de segundo con preguntas, Hechos 18:26, noches dedicadas a la instrucción y la oración, Hechos 10:27, y a la comunión, Hechos 21:7. Al parecer, la iglesia primitiva, así como muchas congregaciones en todo el mundo, hoy en día les agrada bien con lo esencial y lo sencillo de la misma manera en la familia sana como el día de hoy. Sirvamos por la habilitación divina, Filemón, versículo 3. Para conocer las cartas de Pablo, el versículo 3 les resulta familiar la afinidad que puede hacer y que de perder el asombro del impacto que se describe, gracia y paz de un Dios el Padre. Eran ideas radicales en la época del apóstol y se están convirtiendo en ideas cada vez más radicales en la nuestra. Del mismo modo, lentamente puede decirse que Jesús como el Señor Cristo en 1 Corintios 11:23 dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necesidad para los gentiles. Las cosas que han cambiado mucho en casi 2100 años, casi todos seguimos predicando fielmente este mensaje, pero solo este es el poder de Dios para la salvación, Romanos 1:16. El versículo 3 proporciona una doble bendición de la doble fuente. Aquí está la fuente de la habilitación sobrenatural para la familia de Dios.
Nuestro Padre nos ha habilitado la gracia a favor inmerecido de Dios por la paz, el don divino de la integridad y el bienestar fluyen de igual en el Señor, quien es nuestro Padre, y Jesucristo, quien es nuestro Señor. Filipenses 2, del 9 al 11. La explicación de estos importantes términos son especialmente útiles. La gracia y la paz se refieren a una verdad centrada en el Evangelio. Aunque la gracia no estuvo ausente en el trato de Dios con su pueblo en el antiguo pacto, marca especialmente extraordinario el don gratuito e inmerecido del Hijo, quien se sitúa en el centro del Evangelio. La paz, por otra parte, tiene raíces más profundas en el Antiguo Testamento, utilizada en los profetas como una forma de resumir el bienestar universal, la palabra shalom en hebreo, que Dios establecería los últimos días. Esta paz ha sido establecida por Dios a través de la obra de su Hijo, y por ello es apropiado lo que Pablo trata. La fuente de esta paz y de la gracia de Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, es también un patrón común de la situación de Pablo, que implica que el apóstol pone a Cristo al mismo nivel que el Dios Padre. No olviden nunca que nuestro Dios no es un Dios que se ha revelado como Padre, es Padre y es bueno, un Padre grande, un Padre perfecto, y como hay un solo Padre, hay una sola familia. Nuestro Salvador nos ha habilitado. Me encanta lo que se llama el título majestuoso y completo de nuestro Salvador. Él es el Señor Jesucristo, el que se ha hecho Señor y se centra en la deidad de su gobierno soberano. Mateo 28, del 18 al 20. Su nombre Jesús, recibido la encarnación, se centra en la humildad. Hubo un tiempo en que Jesús no estaba, pero nunca hubo un tiempo en que el Hijo no estuviera. También es Cristo el Mesías, el ungido y el prometido del Antiguo Testamento. Resulta interesante que Pablo comience y termine la carta utilizando el título majestuoso y completo, Filemón 25. En las bendiciones que son nuestras en la familia de Dios fluye la completa equivalencia del Padre, del Hijo, nuestro Señor. Aquellos que quieren que nuestro Dios esté redimido y rescatando a toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación en el nombre del Padre, sirven al mismo Señor y están habilitados por el mismo Espíritu. Dios, el Dios Trino, realmente lleno de amor, debe de ser nuestra familia. Conclusión. La iglesia es el cuerpo de la novia de Cristo. No está formada por personas impresionantes, no es así, pero es una familia impresionante con un padre y un señorío impresionante. En el año 125 después de Cristo, un hombre llamado Arístides escribió una carta al emperador Adriano, en la cual describía este grupo de hermanos y hermanas no tan impresionantes llamado iglesia. Sus palabras fueron perspicaces en el siglo II y sus instructivas en el siglo XXI. Pero los cristianos, oh Rey, han encontrado la verdad, porque conocen y confían en Dios, en el Creador del cielo y de la tierra, de quien proceden todas las cosas, para quien no hay otro Dios como compañero, y quien recibieron mandamientos y grabaron en sus montes y observaron con la esperanza de la expectativa del mundo que ha de venir. Por eso no cometen adulterio, ni fornicación, ni falso testimonio, ni malversan todo lo que tienen en prenda, ni codician todo lo que no es suyo. Honran al padre y a su madre y muestran bondad a sus allegados, y cuando son jueces juzgan con rectitud, y sus opresores los perdonan y los hacen sus amigos. Hacen el bien a sus enemigos, y sus mujeres, oh Rey, son puras, son vírgenes como las hijas, son modestas, y sus hombres se guardan de toda unión ilícita con toda inmundicia, con la esperanza de una recompensa que vendrá de otro mundo. Además, si uno de otros, de siervos y siervas o hijos, por amor de ellos, los persuaden para hacerse cristianos, y cuando lo hacen y los llaman hermanos, sin distinción, no adoran a dioses extraños y siguen el camino de toda modestia y alegría. La falsedad no se encuentra entre ellos, y se aman los unos a los otros, y en virtud no aportan una estima, y libran al huérfano, y no lo tratan con dureza. Él da de presumir, y lo ven al forastero y lo acogen en las casas, y lo agradan con él como un verdadero hermano, como los llaman hermanos según la carne, si no hemos visto el Espíritu de Dios. Cuando uno de ellos estaba en la pobreza en el mundo, cada uno de ellos, según su capacidad, le presta atención y ocupan para poderle dar lo que ellos necesitan. Y si entierran a uno de ellos de los suyos, está presto y afligido a causa del nombre del Mesías, todos ellos
atienden ansiosamente la necesidad, si es posible, lo redimiden y lo liberan. Así hay entre ellos algún pobre y necesitado, y si les sobra comida, ayudan a otros días para suplir la necesidad y la falta de alimento. Observan los preceptos del Mesías como mucho cuidado, y viviendo la justa soberanía del Señor Dios, les ordena que a tal rey el mandamiento de la ley de los cristianos es una manera muy diferente de vivir. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo, esperando que, si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza con ustedes. Bendiciones.